Después de 9-15, la experiencia inmediatamente después es el complot, que es un proyecto totalmente diferente, totalmente diferente. Lo cual va en coherencia con toda mi carrera, que era hacer cosas diferentes y incoherentes aparentemente. O sea, yo muchas veces digo que es una anticarrera más que una carrera, porque pasar de hacer una cosa a otra totalmente diferente no ayuda a crearte un nombre o seguidores, porque al que le gustó un disco y después te lo ve y es otra cosa y no te vuelve a ver más, desorientas a la gente piensa que realmente no tenés rumbo. Pero bueno, esto viene a colación de que viene el complot, que es la musicalización de un relato leído de terror. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Tenía que acompañar el relato con una música que sea lo suficientemente interesante para mantener a la escucha prestando atención al texto, y que no fuera tan interesante como para que el escucha se ponga a escuchar la música y pierda interés en el texto. Y eso me parecía que estaba buenísimo. O sea, y bueno, la verdad que lo disfruté mucho, y es una obra en donde se usan acordes y sí, lamentablemente no estaban los instrumentos originales, pero bueno, no sé, la melodía de toda la obra la llevo en clarinete, que bueno, la hice con el teclado, pero bueno, estaba pensada por ahí para un clarinete y bueno, y así, cosas así. Una obra de casi una hora en donde, bueno, hay momentos muy distintos, pero son siempre dentro del campo así clásico y dentro del estilo. Cuando digo dentro del estilo, digo dentro del estilo de las películas por ahí de terror. No de los discos de terror, porque no hay muchos discos de relatos leídos musicalizados. Y bueno, y mantiene esa tradición. Lo cual es una palabra que también me gusta mucho y que la tengo siempre presente. Yo soy... haga lo que haga y que digan que, bueno, o sea, lo que digan, o sea, que por más basura que se considere lo que yo hago, yo me considero que sigo la tradición musical, que sigo una tradición. Y no reniego para nada de la tradición, porque si no estaría renegando de mi vida y de lo que me llevó
justamente, o sea, yo me crié escuchando música. Yo primero escuché, y todavía primero escucho y después hablo. Así que yo no creo que haya venido a inventar nada. Siempre, bueno, en definitiva lo que hago es una libre interpretación de lo que escucho, ¿no? Después del complot vienen unas seguidillas que estuvo buena de empezar a tocar en vivo. Ya no en banda, y no canciones, y improvisación totalmente libre y con procesadores de efectos y con compacteras, con guitarra también, pero la guitarra era un mero disparador de sonidos, no tocaba acordes ni cosas parecidas. Bueno, las primeras experiencias las hicimos en vivo con Luis Marte, y bueno, buenísimo porque una cosa totalmente distinta a lo que yo había hecho, y bueno, y me metió más de lleno en el campo de la experimentación. Es el día de hoy que todavía sigo tratando de tener un discurso, no tocar lo primero que se me viene a la cabeza o tirar la mano así y que suene lo que suene. Trato de mantener un discurso. A veces el discurso sale bien y otras veces no tanto, pero no, yo en particular siempre trato de que haya un discurso y de crear climas. El discurso puede pasar por el clima, o por los sonidos, pero bueno, de alguna manera sí, trato de agarrarme siempre de algún lado, de una nota. Por ahí es una nota que se repite, que la repito cada 2 o 3 minutos. Y es la nota que me va manteniendo y que por ahí que me va dando el parámetro de dónde estoy. Bueno, surgió la posibilidad de trabajar en la música de un mediometraje, así que me puse a trabajar en eso. Y ese trabajo significó empezar a juntar sonidos, a buscar climas, ambientes. Era el mediometraje ciencia ficción, así que los climas permitían cierto vuelo. Futuro, pasado, espacio, y bueno, o sea, uno puede dejar volar más la imaginación en base a esos conceptos. Y bueno, empezar a juntar todos estos sonidos para el mediometraje y empezar a trabajar con ellos me empezó a llevar a hacer
distintas cositas y distintas obritas de alguna manera con esos sonidos, aparte de que después los usara o no para el mediometraje. A lo que voy es que toda esta acumulación de sonidos sirvió para hacerme un archivo con el cual podía meterme a trabajar con eso. Y si no me equivoco, fue Atopos. Después del complot. Ah, no, fue Antártida, miento. Que Antártida también está hecho. Antártida fue hecho a propósito para una muestra de fotografía de Roberto Pujana. Hubo una muestra que él había hecho fotografías de él en Antártida. Un ambiente frío, blanco y frío totalmente. Un lindo ambiente para musicalizar. De lo cual también saqué material porque dentro del mediometraje había un personaje también situado en un ambiente muy similar y yo ya tenía material acumulado para lograr un clima semejante. Y bueno, estuvo muy bueno también. Y terminó en un disco de, no sé, creo que 40 minutos más o menos. Después vino Atopos, que Atopos también es un disco muy, muy personal a nivel de que hice lo que se me dio la gana como el 915. Partí de algo que yo tenía ganas de hacer y que yo quería que sonara así. Distinto fue Antártida porque tenía la temática dada por la muestra. Distinto fue el complot porque tenía la temática dada por el texto. En cambio en Atopos pude volver a hacer un disco que sonara como a mí se me daba la gana y sonó así porque a mí se me dio la gana que sonara así. Y bueno, está bueno sacarse las ganas. Básicamente percusivo, si bien hay unos momentos más climáticos logrados con la guitarra, son los menos. Básicamente es un disco percusivo, las cuales sonidos que también fueron extraídos, su gran mayoría, de una de las escenas
que filmamos para el mediometraje, que fue en una chatarrería, que aproveché, es más, era mi trabajo, y fui y golpeé todo lo que se me cruzaba en el camino y lo grababa. Y fue muy divertido sentarme y cortarlas, elegirlas, procesarlas y después, bueno, ensamblarlas en lo que termina siendo átomos. Hay dos planos totalmente diferenciados, que es la parte de los músicos académicos y los no académicos, en el campo de música experimental. Son muy, muy distintos los campos. En general, a los que no han tenido esa rigurosidad académica de estudio, bueno, nos están vedados un montón de lugares. Pero también, por suerte, hay un montón de músicos que vienen de la academia y se acoplan a nosotros, y entonces ahí se produce un intercambio realmente muy lindo y muy fructífero, que aquellos que no lo aceptan, yo creo que se están perdiendo de algo, porque creo que tenemos bastante para aportar también a la música, los que no hicimos ese estudio riguroso, lo cual también nos lleva a hablar de un concepto que tiene, no sé, no muchos años, que es arte sonoro. Creo que ese es el concepto en el que nos englobamos la mayoría de los músicos que estamos trabajando hoy en el campo de la experimentación, acá y en todos lados, que es trabajar la música desde un punto de vista más como un escultor o como un pintor, de un punto de vista plástico más que sonoro. En donde algunos tomamos elementos de la música tradicional, pero hay muchos que realmente no les interesa para nada, y es más, los evitan a propósito. Realmente todo lo que suene a un acorde está mal visto, o si no está mal visto, o sea, ellos, por lo menos ellos lo van a evitar. En cambio yo lo tomo, yo te decía, yo soy más tradicionalista, así que me gusta mezclarlos. El gabinete del Dr. Caligari en las cuerdas de Lee Ranaldo. No atrapa los sonidos, inventa sus fugas. El Luigi Russolo patafísico del siglo XXI. Piscueto in Love. Su cerebro es una mixtura de los de Elliot Sharp y Pajarito Saguri. A Kind Explosion. Una versión post-punk del profesor Tornasol.
Bueno, los últimos años. Lo principal tal vez sea el haber empezado a tocar en vivo. Uno en vivo prueba sonido, prueba climas, prueba distintas combinaciones, prueba con distintos músicos, que en realidad por ahí sea también una de las cosas más enriquecedoras. Improvisar con otra persona, en general siempre muy distinto. Así que si bien es improvisación, porque nunca se repite igual, ya está como más pautado y va tomando una forma que no es la misma que esas improvisaciones libres de gente que se encuentra en un escenario por primera vez. Así que bueno, eso. Y después, el trabajo de producción, lo cual me encanta porque me obliga a escuchar mucha música, que es en realidad lo que a mí siempre me gustó. Escucho muchos discos, me dan mucho material que está bueno. Y después programar, y es bárbaro porque yo programo 1, 2, 3 fechas, las que sean, y lo cierto es que estoy programando lo que yo tengo ganas de escuchar y de ver, y por ahí programo el mismo día 2 personas que por ahí no se conocen y que a mí me parece que estaría bueno que se conocieran. Bueno, son cosas lindas, y me parece que eso está bárbaro, digo, porque a mí me gusta y lo disfruto mucho. Yo no creo que todo ya esté hecho, aunque a veces parece que sí. Yo mismo hago muchas bromas al respecto, porque sí, uno parecería como que sigue siendo todo lo mismo y las cosas se repiten y se vuelven a repetir, incluso dentro del campo de la música experimental. Parecería como que está todo dando vueltas sobre lo mismo ya hace mucho tiempo, pero no es tan así, y si bien fuera así, puede cambiar el mes que viene, el año que viene, pueden empezar a aparecer cosas que hoy no se me ocurren. O sea, hay gente que todavía ve las cosas distintas, ve las cosas diferentes, hace la cosa de otro modo, y bueno, me parece que es un ejemplo muy esperanzador de lo que puede llegar a ser la música de aquí para adelante.
I have nothing to say, and I am saying it. The first question I ask myself when something doesn't seem to be beautiful, the first question I ask is, why do I think it's not beautiful? And very shortly you discover that there's no reason. Yo empecé a hacer música cuando terminé el secundario, o sea, era un hombre que estaba cursando la carrera de Derecho, así que no estudiaba nada más que por una cuestión laboral. Y había así algo así de ideológico. Yo empecé a estudiar Derecho en el 83, 84. Con el advenimiento de la democracia y todos teníamos ideales demócratas y teníamos fe en la política y apostábamos mucho a eso. Eso me duró un año. Cuando empecé a ver lo que era, se me fue. O sea, lo único que siempre hice fue escuchar música. Escuché y tenía muchísima. Escuchaba en forma obsesiva y toda esa cantidad de música que escuché hizo pensar a compañeros míos que yo podía hacer música. Entonces, dale, vení, toca con nosotros. Y así empecé a tocar. Y ya era un hombre grande y lo único que sabía de música eran lecciones de piano que me había mandado a tomar mi papá de chico y cosas que quería sacar porque creo que tenía 14 años, no sé, sí, más o menos. Y me gustaba mucho Kraftwerk. Y entonces mi papá me sacaba las melodías en el teclado y yo después las tocaba, pero eran cosas básicas y totalmente por un gusto personal, nada.
la primera con la que empezamos a tocar en vivo. Antes hubo otras, ¿no? Pero era rock, una banda de rock típica, guitarra, bajo, batería y voz. Yo no era buen instrumentista, por un lado, y por otro lado yo tenía esas ganas de experimentar otros sonidos de entrada. Y entonces influyeron en el sonido esas dos cosas fundamentales: mi interés por otros sonidos y mi falta de pericia en el instrumento. O sea, suplía mi falta de toque con creatividad, qué sé yo, por decirlo de alguna manera. No fueron demasiadas bandas, en realidad fue Horacio, que después se hizo Cirré, y Cirré ya no era lo mismo que Horacio en cuanto, bueno, lo que te comenté recién. Horacio fue la banda de 4 músicos, 5 en algún momento, y tuvieron 2 años haciendo las mismas canciones. Y Cirré no, Cirré ya de entrada tuvo otra postura. Principalmente que cambiábamos la instrumentación y los músicos cada 3 meses, que eso era una cuestión, lo hacíamos a propósito, lo cual sumó una experiencia que a otra gente, por ahí a otros músicos le cuesta años, por una cuestión de que las bandas son rígidas y duraderas, por lo menos un par de años. En cambio nosotros cada 3 meses teníamos una banda y una instrumentación distinta, teníamos que acomodarnos a los nuevos integrantes, y eso suma, te da un montón de experiencia, de puntos de vista, y es una manera de hacer experiencia por ahí muy rápida. Que supongo que hablaremos del concepto de experimentación, no era experimentación en el sentido literal de la palabra experimentar artísticamente. Era más bien experimentación, pero como experiencia. Esos años fueron experiencias que en general se confunden, o sea, hay una confusión muy grande en arte en lo que es tener una experiencia, como decía Hendrix, ¿no? ¿Tuviste vos ya tu experiencia? Una cosa es tener su experiencia, y otra cosa es hacer música o arte experimental. La música y el arte experimental es una creación que tiende a crear un lenguaje nuevo o usar técnicas nuevas por concepto.
experimental tenés que estar renovando el lenguaje o la técnica. Si no, no es experimental, es muy simple, es una cuestión de concepto nada más. Pero se confunde con la experiencia. No, yo ahora estoy experimentando con los caños del blues. Pero no, o sea, eso no es experimentación, es mi experimentación, que es una experiencia, que no tiene nada que ver con el concepto de arte o música experimental. Eso viene después cuando uno va tomando conciencia. Entonces, esa parte de Si-Re fue muy rica en cuanto a experiencias. En cuanto a experiencias, lo que yo te decía recién, de probar sonido, probar técnicas y probar sobre todo diferentes formas de arreglar siempre las mismas canciones. Queda ese concepto. Siempre tocábamos canciones, siempre las mismas canciones y siempre estaban tocadas de manera diferente, con una instrumentación distinta, músicos distintos. ¿Y qué es lo que quería ver? ¿Qué es lo que me impulsaba a hacer eso? Quería ver cómo se estiraban o cómo se achicaban o qué tan maleables eran las canciones. Y ciertamente que con una canción se puede hacer cualquier cosa. O sea, son los mismos acordes y los puedes tocar en la manera que se te dé la gana y darle ondas totalmente diferentes a los mismos acordes. Uh-huh. Y si además los acompañas con un poco de ropa, enfatizar más lo que querés decir. Paralelamente a Si-Re, yo hago unos trabajos con Rafael Cipollini que esos son más experimentales a nivel conceptual, a nivel música experimental. Trabajos de improvisación y de experimentar con los sonidos de la guitarra y los teclados. También ver un poco hasta dónde podíamos llevar nosotros esos sonidos, ¿no? Teníamos una metodología de trabajo que estaba muy buena en el sentido, o sea, nosotros alquilábamos horas de grabación y sabíamos que en esas horas teníamos que producir un disco. Entonces, entrábamos y tenía que salir el disco ahí en esas horas. Y entonces era pura concentración y puro tocar y tocar y tocar y tocar. Y esa limitación nos hacía esforzar y nos hacía concentrar más, así que eran unas horas que uno aprendía muchísimo porque iba en pos de un resultado que en definitiva se dio porque habíamos planificado 4 discos más algunas participaciones en compilados, de los cuales salieron 3, hubo uno que no pudimos sacar, que no lo pudimos sacar porque no nos gustó.
Pero, si tenés en cuenta de cómo fueron hechos, 3 de 4 estuvo muy bien, estuvo muy bien. Quiere decir que las sesiones realmente fueron muy productivas. Al menos así lo sentimos nosotros y por eso sacamos y apostamos en esos discos. Que por suerte hoy todavía hay gente que se acuerda y están bien vistos. Darío es Robert Keane de Boy Boy, interpretando a Giorgio Ligeti. Pura casualidad en promiscuos conceptos. Es Luigi Nono incursionando en el post-rock de garage. Hace de todas las escuelas de música erudita un refinado glosario del noise mental. Ni cita ni samplea, amasa delicadamente. El gabinete del Dr. Caligari en las cuerdas de Lee Ranaldo. No atrapa los sonidos, inventa sus fugas. El Luigi Russolo patafísico del siglo XXI. Piscueto in Love. Su cerebro es una mixtura de los de Elliot Sharp y Pajarito Saguri. Bueno, Cirré era un proyecto de un dúo, ¿no? No era mi proyecto. Era Bella que cantaba, yo en la parte instrumental y después todos los invitados. Después de Cirré, lo que pasa es que quedó solo. Eso es fundamental, o sea, quedó solo y me pongo a hacer música solo. Y la mejor forma de hacer música solo es con una computadora. Y fue cuando empecé a trabajar en 915, que era un proyecto que yo tenía en mente hacía rato. Yo era muy fanático por distintos motivos de la consagración de la primavera de Stravinsky. Primero por la sonoridad de la orquesta y después por lo que la obra en sí significa, ¿no? Entonces yo quería hacer algo con esa obra. Y bueno, empecé a estudiarla, a separarla, a separar fragmentos, a hacer samples y a procesarlos. Si bien los procesos son mínimos, no hay filtros, hay alguna reversa, hay mucho cambio de volumen. Por ahí Stravinsky enfatizaba unas cosas, yo enfatizaba otras. Después con los samples chiquititos yo construía partes rítmicas. Y ese fue mi primera experiencia en solitario y con un acento ya bastante experimental.
Y entonces, bueno, yo estaba trabajando, esta obra la trabajé con samples, con una computadora, creo que estaba usando la técnica nueva como supuestamente dice que tendría que actuar un artista experimental, si se quiere, para justificar de alguna manera. Yo en realidad obviamente me estaba dando el gusto de trabajar con una obra que para mí representaba muchísimo, cosa que era una cuenta que yo tenía pendiente, porque yo en el año 90 hice un curso de música electroacústica en la UCA, y yo este disco lo hice en el año 2000, creo, 10 años después. Y era una cuenta pendiente para mí. Incluso yo cuando hice el curso de música electroacústica, yo no tenía computadora. En esa época pocos tenían computadora, además. Entonces yo empecé a trabajar con computadora, no sé, creo que 6 años después que hice el curso. Lo cual realmente creo que hoy por hoy vos lo pensás y es lamentable, porque vos estás estudiando una cosa, tenés un montón de ideas que se te cruzan en la cabeza en las clases, cuando vas a tomar la clase, cuando salís de la clase, y llegas a tu casa y la idea se pierde. Y bueno, y a partir de ese año empiezo a trabajar específicamente ya con la computadora y dentro del campo experimental y electrónico, para mi parecer, pues estaba usando un medio electrónico y un clásico de la electrónica que era el loop. Sin embargo, cuando yo mostraba mi trabajo, no, por los electrónicos en realidad no era considerado, no por todos obviamente, pero me lo han rechazado por no sonar electrónico, porque en definitiva sonaba una orquesta, entonces no entraba dentro de los parámetros de electrónica, si bien yo había usado medios puramente electrónicos.